marco de innovación educativa es nuestra brújula para transformar las aulas peruanas. Creado en 2014 por el Minedu y FONDEP, identifica y difunde prácticas innovadoras con una convicción: la educación del futuro se construye entre todos. Por 11 años, el marco de innovación educativa ha guiado a las instituciones educativas en la reflexión crítica de cómo se viene promoviendo los aprendizajes para promover el cambio y la transformación de las escuelas, impulsando concursos nacionales y locales, que brindan el financiamiento y la asistencia técnica para la implementación de proyectos de innovación educativa, contribuyendo no solo a la formación docente, sino sobre todo al desarrollo de las competencias del perfil del egreso de nuestros estudiantes. Ahora que vivimos cambios acelerados en la sociedad que generan desafíos como la inteligencia artificial, la inclusión, la globalización y la crisis climática, exigen una educación más ágil y relevante. Al actualizar el marco, el Perú tiene la oportunidad de liderar la innovación con una visión de desarrollo de políticas educativas que deje atrás los paradigmas de la enseñanza centrada en la adquisición de contenidos y se centre más bien en potenciar a los estudiantes las competencias del siglo XXI, que les permita ser ciudadanos críticos, reflexivos, proactivos, creativos y responsables. ¿Cómo lo venimos haciendo? El FONDEP viene impulsando espacios participativos con actores de Minedu, voceros de regiones y validación con docentes y estudiantes, escuchando de esta manera a quienes hacen la educación día a día, con el propósito de llegar a un consenso nacional. Este marco renovado será un motor para repotenciar la contribución participativa del cambio educativo, identificando conceptos precisos con sentido para mejores ecosistemas de innovación, definiendo acciones que nos articulan y permitirá al FONDEP mejorar los esquemas de financiamiento, asistencia técnica, investigación y ecosistemas. Este marco de la innovación en educación es tarea y compromiso de todos los peruanos, porque cuando las políticas se co-crean con los territorios, la transformación es real y sostenible. Síguenos en redes y sé parte de la educación que el Perú merece. Construyamos juntos el nuevo marco de la innovación en la educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Somos el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana y a través de este video ustedes han podido apreciar cuáles son las acciones educativas, pedagógicas que se desarrollan dentro de FONDEP para las escuelas ganadoras en cada edición de nuestros concursos. Estamos aquí reconociendo el trabajo de las instituciones educativas, 625 escuelas ganadoras del CNPE 2025, y estamos en este proceso de asistencia técnica pedagógica a todos y cada uno de ustedes. Buscamos fortalecer a los directores, docentes y coordinadores que forman parte de estos equipos innovadores que realzan la educación peruana. Mi nombre es Carlos Siguas y voy a estar a cargo en este primer momento de dar esta presentación a los presentes y un saludo muy cordial de parte de nuestro gerente ejecutivo, Magíster Jesús Carlos Medina Siguas, a todas las instituciones que se dan cita el día de hoy. Tenemos el webinar titulado Metodologías activas para el desarrollo de los proyectos de investigación. La temática el día de hoy precisamente trata sobre la investigación, ¿no? Y cómo se dan estas metodologías activas para fortalecer esta competencia. Este webinar está siendo organizado por la Unidad de Gestión de Asistencia Técnico-Pedagógica de FONDEP y está dirigida a docentes, directivos, coordinadores, ganadores de la 7ª edición del CNPE 2025. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es fortalecer las competencias y capacidades que tienen cada uno de los equipos innovadores en cuanto a la implementación de sus iniciativas educativas en innovación e investigación. Y por lo tanto los invitamos a participar de este importante momento de fortalecimiento pedagógico. En el chat ustedes van a encontrar el enlace en el cual podrán registrar la asistencia de cada uno de sus escuelas, de cada uno de los presentes, tanto docentes como directivos. Entonces, sin más que decir, vamos a pedirle a todos que se puedan registrar en este enlace de asistencia para poder
quedar constancia en la participación de todos. Entonces... Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, estimados directores, coordinadores, docentes, especialistas, asistentes técnicos regionales que están presentes en esta reunión, en este evento. Tengan ustedes muy buenas tardes y estamos acá nuevamente reunidos. Este es un espacio para que cada día nosotros podamos desarrollarnos, seguir creciendo profesionalmente, porque esa es nuestra meta y ese es el fin como profesionales y como seres humanos. Bien, el día de hoy nosotros, desde el FONDEP, vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en investigación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esta metodología activa, del aprendizaje basado en investigación, ABI, ¿sí? Porque ayer hablamos de ABP, aprendizaje basado en proyectos. Hablamos de metodologías activas que se pueden incorporar en la planificación curricular. Entonces, decimos que son metodologías justamente activas porque sale de nuestra planificación convencional, se diferencia de la planificación convencional que normalmente nosotros podemos realizar en las instituciones educativas. Como docentes, nosotros, en una planificación convencional, como docentes, sí vemos problemáticas autodirigidas por el docente ya, y de estas problemáticas nosotros estamos viendo cómo se puede lograr los aprendizajes, cuál es nuestro propósito pedagógico. Y en base a ello nosotros lo llevamos al desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Entonces está bastante dirigido por el maestro. Y en estas metodologías activas también, o sea, es determinante ver una problemática, porque esa es la vida. O sea, nosotros tenemos que utilizar justamente los problemas que están existiendo y que rodean a nuestros estudiantes, porque en base a estas problemáticas o estas situaciones que pueden impactar a los estudiantes, es que nosotros tenemos como punto de partida para el desarrollo de competencias. Pero además del desarrollo de competencias, queremos que los estudiantes conozcan el mundo que los rodea. Y mientras más problemas enfrenten, mientras más problemas resuelvan, ellos estarán preparados para poder habilitarse en situaciones desafiantes. Entonces, por eso es importante que a través de estos problemas los estudiantes puedan conocer su mundo, pero también puedan actuar para convertir a este mundo en un mundo mejor. Entonces tenemos acá el aprendizaje basado en la investigación, que también es una forma que nosotros podemos tomar para la planificación, y pues consiste justamente, estimados, consiste en el planteamiento de problemas mirados a partir de lo que existe en el mundo real. Entonces, si nosotros estamos viendo qué pasaría, por qué hay tantas cucarachas en este lugar, y qué pasaría si todas las cucarachas de este planeta desaparecen, ¿qué sucedería? Si los estudiantes tienen el interés de poder enrumbarse en una investigación para que al final dieran con respuestas basadas en su proceso de indagación, los aprendizajes van a ser significativos, porque ellos son los protagonistas, porque la pregunta les genera un interés, porque ellos mismos están pensando en qué podría ser si estas cucarachas desaparecen del planeta. Entonces, en este proceso de investigación se van a desarrollar habilidades cognitivas superiores, del nivel superior. Entonces vamos a desafiar a los estudiantes a que ellos puedan hacer todo este proceso de indagación. Entonces ahí nosotros tenemos pues el manejo de fuentes, tenemos el manejo de instrumentos, tenemos
en sí el análisis de la información, el contraste, la comparación de esta información. Y a eso nosotros le agregamos este valor que es justamente la metodología activa. Nosotros hablamos de la investigación como una construcción del conocimiento de manera social. En este proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, porque eso tiene que suceder en un proceso de investigación, el estudiante pues necesita de aquellos conocimientos conceptuales que le van a permitir interpretar la realidad vivida, pero también necesita de vivir estos procesos, estos procedimientos, y también aplicar el sentido común como medio y como forma de resolver los problemas de la vida cotidiana. Además de este conocimiento y de estos procedimientos, para poder ir con la información, también necesita de valores. Entonces, cuando el estudiante tiene todo digamos, estos saberes complejos del conocimiento, de los procedimientos y de los valores, está desarrollando competencias, pero también está formándose como ser humano. Entonces, investigar se trata de problematizar la realidad a fin de encontrar posibles explicaciones de la misma, pero basado en fuentes. Entonces, eso es lo que queremos, estimados directores, como líderes, que impulsen ustedes este proceso de investigación en las instituciones educativas. Entonces, quiero mencionar acá a Dewey, ¿no? Él nos habla justamente de dos condiciones necesarias para despertar la curiosidad, ¿no? Que son lo inesperado y la novedad. Entonces, esta novedad es la que atrae a los estudiantes. Entonces, esta novedad estimula para el aprendizaje. Entonces, nosotros los maestros, pues vamos a dejar vestigios intelectuales imborrables en nuestros estudiantes cuando dentro de nuestra planificación estamos incorporando la novedad y la variedad en nuestra didáctica de enseñar. Y por supuesto que ellos van a aprender de manera satisfactoria, placentera, grata. A eso llamamos metodologías activas. Bien, entonces hablo también de la experiencia y curiosidad. Entonces Dewey nos aclara la necesidad de hacer la transición desde el interés hasta el plano intelectual. O sea, este interés, esta curiosidad, pues llevemos al trabajo de la planificación curricular para desarrollar competencias. Porque es obligación del maestro el de proporcionar las condiciones adecuadas, los recursos, la didáctica activa para poder lograr los aprendizajes. Entonces, estimados, hoy día nosotros vamos a hablar del aprendizaje basado en la investigación. Abreviando, vamos a hablar de esta metodología activa que es el ABE. Y por supuesto que vamos a tener en cuenta en esta investigación estas capacidades científicas que tenemos en nuestro currículo nacional. En este momento, poder presentarles a nuestra especialista, que es de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Ella es Eva Allens Guevara, ella es especialista de la DIFOTS, que nos va a hablar del aprendizaje basado en la investigación. Bien, la dinámica de este webinar, con el trabajo de Eva, que también va a hacer algunas preguntas y las vamos a responder en el chat. Después también vamos a leer algunas preguntas para que todos estemos enterados de cuáles son estas preguntas relevantes y poder luego tener las respuestas. Bien, estimados, y al final tenemos nosotros una noticia también desde FONDEP, que lo vamos a difundir ahora en este webinar. Bien, Eva, es grato escucharte en esta tarde y te dejo con nuestros directores, coordinadores, docentes, especialistas técnicos. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartir este espacio donde podamos interactuar y podamos compartir un poco la experiencia de ustedes en aula, desde la gestión también de la institución educativa, cuando tienen que acompañar a los maestros en estos procesos de
implementar metodologías activas en sus instituciones educativas. Como bien ha mencionado Betty, las metodologías activas responden justamente a esta propuesta de aprendizaje activo, que promueve justamente que el estudiante sea el protagonista del aprendizaje. Entonces, para eso nosotros los maestros tenemos que tener el ojo clínico para saber cuál es el reto, cuál es el desafío que vamos a plantearle a nuestros estudiantes, que sea un desafío que los lleve a esa curiosidad, a ese querer descubrir algo nuevo o poder comprender algo que les llama la atención, ¿no? Pero en esta oportunidad lo vamos a hacer desde la investigación, desde la metodología basada en investigación. Entonces, permítanme compartir hoy día, como les decía, vamos a trabajar las metodologías activas, el aprendizaje basado en investigación para el desarrollo de proyectos de investigación. El propósito de este espacio es fortalecer las competencias profesionales de los docentes para la implementación de proyectos de investigación que consideran las metodologías del aprendizaje basado en investigación. Vamos a recordar un poco lo que Betty nos ha mencionado sobre qué es la metodología activa y vamos a responder a través del chat. La metodología activa se refiere a... Espero sus respuestas. A ver, tenemos el chat para responder. Gabriel nos comenta que decir activo parece que busca distanciarse de lo pasivo, pero no se trata solo del activismo, sino de aprendizajes significativos, críticos y transformadores. Bien, Gabriel, buena respuesta. Formas de planificación en donde el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. Estudiante protagonista del aprendizaje, conjunto de estrategias y técnicas didácticas que buscan involucrar activamente al estudiante en su proceso de aprendizaje. Enfoque pedagógico. Aprendizaje donde haya participado el estudiante. Una forma de enseñar donde el estudiante es el centro activo. Actividades innovadoras. Involucra activamente al estudiante en el proceso de su aprendizaje. Es una participación activa de creación de sus propios aprendizajes. Es un enfoque que fomenta la participación del estudiante. Es una estrategia. Está referido a actividades significativas. Se parte de los intereses de los estudiantes. El docente es un mediador. El estudiante es el protagonista, dicen, ¿no? Es un método de aprendizaje basado en proyectos. Enfoque pedagógico que coloca al estudiante en el centro del proceso, promoviendo su participación activa, la construcción de conocimientos a través de experiencias y el desarrollo de actividades. Busca transformar el rol del estudiante de un estado pasivo a un estado activo, protagonista de su aprendizaje. Permite que el niño sea el protagonista, dice. Bien, entonces tenemos varias respuestas bastante cercanas a lo que realmente es este proceso de implementar las metodologías activas, ¿no? Tiene justamente que ver con este proceso del que ustedes están refiriéndose. Cuando me dicen que tiene que ver con el proceso de involucrar al estudiante activamente, que tiene que ver directamente con el proceso de que el docente asume un rol más de facilitador, responde a los intereses y necesidades de los estudiantes. Dice por aquí que es una forma como el estudiante se siente mucho más motivado, ¿no? Y efectivamente, estamos alineados en a lo que nos referimos cuando hablamos de una metodología activa. Y vamos a ver que esta metodología activa, como ustedes han mencionado, tiene que ver justamente con este proceso de interaprendizaje, donde hay una comunicación estrecha entre el profesor y el estudiante, entre los estudiantes, entre ellos, estudiante-estudiante, estudiante material didáctico y estudiante medio. Esto nos plantea López en el 2007 y ha sido citado por el Minedu en el 2023. Esta cita nos lleva a recordar justamente lo que ustedes nos han mencionado, ¿no? Que involucra una serie de elementos, ¿no? Si bien el estudiante es el protagonista, el docente también asume un rol, pero también va de la mano con otros recursos, no solamente la participación activa del estudiante y el rol facilitador del docente, sino que además necesita de otros recursos, como por ejemplo el material didáctico y el medio en el cual se desarrolla el estudiante. El clima del aula facilita este proceso de enseñanza activa,
que tiene que ver no solamente con movimiento, porque a veces cuando uno habla de metodologías activas, las personas creen que se trata de estar en movimiento. Es movimiento, pero no movimiento solamente físico, sino es un movimiento integral, ¿no? Habla de involucrar al estudiante con todo su ser. Entonces, aquí tiene que ver mucho también la emoción. Vamos a ver más adelante cómo el involucramiento del estudiante tiene que ver justamente con esa respuesta a sus intereses y a sus necesidades. Entonces, se involucra directamente, se emociona frente a lo que está haciendo y está totalmente centrado en lo que se ha propuesto hacer. Vamos a ver cuáles son estas características que tiene este aprendizaje activo y que tiene que ver justamente con conduce al estudiante a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo, que es lo que habíamos dicho hace un momento. Pero ese desafío o problema complejo, si bien es complejo, nosotros los maestros tenemos que tener el termómetro que nos permita mirar qué tan complejo es para que los desafíe, pero los lleve a alcanzar la meta. ¿Sí? O sea, no es un desafío imposible de alcanzar por los estudiantes. Para eso, ¿qué necesito? Necesito tener un reconocimiento de mi estudiante, saber en qué nivel de desarrollo se encuentra, cómo está el desarrollo de sus competencias, para poder plantearle ese desafío que va a ser en una primera instancia complejo, que lo va a retar, pero que a partir de sus recursos y de los recursos que el docente, sus compañeros, el material didáctico y el entorno le brinde, le permita llegar al logro a la solución de este problema complejo. Se orienta, Betty nos lo mencionó ya hace un momento, se orienta al desarrollo del pensamiento de orden superior, de aprendizaje activo, tiene que ver justamente con esto, y que yo les decía que no tiene que ver solamente con el movimiento corporal, sino tiene que ver con el movimiento de todos nuestros sentidos. Entonces se orienta al desarrollo del pensamiento de orden superior. ¿Qué quiere decir? Que este aprendizaje le permite al estudiante desarrollar estas competencias que necesita justamente para poder opinar, brindar sus sugerencias fundamentadas, ¿no? O sea, no digo las cosas porque las pienso y las digo, no, las digo porque tengo un fundamento para decir. Entonces, es importante que tengamos claro que este pensamiento de orden superior lleva justamente a los estudiantes a que analicen, a que enfrenten situaciones en las que van a tener que sustentar sus respuestas a partir de lo que ellos han investigado. Y de repente van a haber algunos momentos en que van a debatir con otro compañero, ¿no? Pero vamos a ver también que este aprendizaje busca que ese debate sea un debate de alto grado, donde respetemos los marcos teóricos que cada uno haya revisado, las fuentes que hayan revisado cada uno, y que podamos llegar a un punto de vista intermedio o asumir con cuál de los dos puntos de vista se van a quedar como aula, como institución. Este aprendizaje basado en metodologías activas no se desarrolla en una sola actividad, a través de una situación que puedo plantearle al estudiante, no, se concreta a través de etapas sucesivas. Además, integra varias áreas del conocimiento. No puedo pensar en que voy a utilizar metodologías activas solo para trabajar el área tal o cual. No, la riqueza que tiene esta metodología activa es que justamente como activa tanto, valga la redundancia, activa tanto en el estudiante, busca que desarrolle una serie de capacidades, ¿no?, que le permitan poder desarrollarse de manera integral, que es lo que buscamos en la escuela, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, el estudiante es el protagonista del proceso de aprendizaje, pero ¿cómo es que es el protagonista? ¿Solo porque levanta la mano y participa? No, es protagonista porque va desarrollando la autonomía. Ah, entonces lo dejo. No, tampoco. Lo que tengo que hacer es permitirle que sea él quien plantee soluciones, plantee propuestas, caminos, rutas para llegar a resolver el problema, acompañado siempre de su facilitador, que en este caso es el docente, ¿no?, quien genera las condiciones para que estos procesos se puedan desarrollar en la institución educativa, específicamente en el aula o fuera de ella, porque ya sabemos que
el aprendizaje no se da solamente en las cuatro paredes del aula, sino que podemos salir al patio, a la comunidad, qué sé yo. Entonces podemos tener una serie de espacios donde podemos trabajar con los chicos. Plantea preguntas abiertas a los estudiantes. ¿Por qué preguntas abiertas? Porque justamente las preguntas abiertas y que son potentes llevan al estudiante a pensar más allá de lo elemental, de lo básico, de un sí, de un no, tal vez, quizás, no. Buscan que el estudiante nos dé las razones, nos fundamente, nos explique por qué su punto de vista, que es respetable. ¿Por qué? Porque hay que escucharlo y saber por qué razón él nos está planteando esas respuestas. La experiencia del estudiante, ese proceso por el cual va él a experimentar a través de estas metodologías activas, que son una serie de experiencias, como por ejemplo el trabajar colaborativamente, que no es fácil, ¿no? Ese trabajo colaborativo lo va a llevar a construir aprendizajes, pero esta experiencia del estudiante es fuente justamente de esa construcción que van desarrollando de manera progresiva durante todo el proyecto. Entonces, los chicos van construyendo su aprendizaje, pero no solamente su aprendizaje cognitivo, sino es un aprendizaje integral porque desarrollan competencias de convivencia, por ejemplo, de respeto mutuo, ¿no? Comunicativas, de pensamiento lógico. Entonces van desarrollando una serie de habilidades, de competencias que los llevan justamente a desarrollar esa capacidad de poder llevar a ese pensamiento de orden superior, a hacer uso de él y poder responder de manera coherente frente a situaciones que se le puedan presentar. Se centra en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, incentivando el uso de la evaluación formativa para el logro de los aprendizajes. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que lo que nosotros como docentes tenemos que hacer es acompañar a este estudiante haciendo uso de esa retroalimentación que tanto necesitamos ir brindándole al estudiante, pero una retroalimentación que lo lleve a reflexionar sobre los procesos que está desarrollando y que le permita darse cuenta de aquello que tiene que mejorar. ¿Dónde es que él tiene que poner el punche para poder avanzar en su proceso de aprendizaje? Entonces, a través de esa retroalimentación que yo le voy a dar a mi estudiante, que no significa solamente está bien, te felicito, sigue adelante, sino es una retro que lo lleva a reflexionar. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y qué proceso seguiste para poder? Explícame cómo lograste alcanzar ese resultado, ¿no? Entonces, el estudiante va explicándote y se va dando cuenta de esos procesos y quizás te pueda explicar hasta aquellas situaciones en las que él no se sintió muy cómodo, ¿no? Y puede llegar a analizar y comprender ese proceso que ha experimentado, ¿no? Dice que permite desarrollar habilidades porque propone diferentes formas de aprender. Claro, no solamente aprendemos como por ahí alguien decía, ¿no? Es romper un poco con los esquemas del aprendizaje tradicional, ¿no? Leo, hago resumen y lo guardo para recordar lo que tengo que responder cuando me pregunte, sino que está basado, como bien decía hace un momento en una de estas presentaciones, es que está basado en el proceso de aprender. Y yo siempre digo, y ustedes seguramente me van a confirmar lo que digo, es que uno recuerda lo que hace, más que aquello que escucha. Entonces, es mucho más sencillo que el estudiante recuerde aquello que ha vivenciado, que ha experimentado y que además le ha dado satisfacción de haber logrado comprobar sus hipótesis, ¿no? Entonces, eso le va a permitir a él tener llegar a la solución del problema por diferentes caminos, con diferentes propuestas, desde su experiencia, de la experiencia que vivió su compañero, de la experiencia que vivió otro grupo. Entonces, eso nos va a ayudar a construir aprendizaje. Vamos a ver ahora, vamos a partir de un caso, cómo es que esta metodología activa que vamos a trabajar el día de hoy, que es el ABI, podemos llevarla al aula, porque claro, o sea, nosotros vamos a conversar acerca del aprendizaje basado en investigación,
Pero lo importante aquí es cómo es que ese aprendizaje basado en la investigación lo podemos llevar a una institución educativa, cómo lo puede llevar una docente a su aula. En esta oportunidad voy a trabajar con Paola, que es una docente de 5 años, de una institución educativa de Lamas, en la región San Martín, quien nos comparte su experiencia durante un evento costumbrista que le denominan la mamaqueada. ¿Ya? Vamos a conocer de qué se trata este evento tradicional en la que la mayoría de la población se moviliza para buscar a una hormiga. La mamaqueada, el mamaco, es una hormiga, ¿ya? Y ese mamaco es una actividad costumbrista de este lugar que paraliza a esa comunidad porque es un espacio donde toda la familia participa. Entonces, Paola nos comenta que durante los meses de septiembre y octubre es usual ver a las familias, niños, jóvenes y adultos salir en busca de las hormigas llamadas mamacos. Y ella dice, me llamó la atención el atuendo que utilizan los pobladores para esta actividad. Visten sus ropas más viejas y con tradicionales botas negras para protegerse de las filudas tenazas de estas hormigas. Se trasladan en grupos a la ciudad en busca de los caserones. Los caserones son los lugares donde se ubican estos mamacos. Los mamacos salen de sus caserones después de una intensa lluvia acompañada de truenos y relámpagos. Antes salen las aniras, dice, ¿no? Pequeñas hormigas, salen las aniras, pequeñas hormigas. La población está segura de que en estos momentos las hormigas saldrán para migrar a otros lugares, lo que hace propicia la captura. Hay una gran cantidad de lluvia, las hormigas salen de este lugar y necesitan buscar un lugar que les permita mantenerse. Entonces, en ese lugar están los mamacos, ¿no? Debido a la mamaqueada, muchos niños se ausentan de sus clases en la institución educativa. Entonces, Paola, como docente de educación inicial preocupada por este proceso, nos ha comentado su experiencia y vamos a ver cómo ella va a involucrar esta situación significativa y va a levantar un proyecto con sus niños. A partir de esta realidad y del interés expresado por los niños, Paola consideró que sus estudiantes podrían investigar sobre el mamaco y responder preguntas como ¿cuál es la situación de esta especie y cómo velar por su conservación? ¿Qué implica la mamaqueada? ¿Qué cuidados se deben tener en caso de ser mordidos por un mamaco? Además, recordó que Marta, su colega, le comentó que el ABI era una metodología apropiada para involucrar a los estudiantes en procesos de investigación. Paola se pregunta, ¿de qué se trata esta metodología basada en investigación y cuáles son sus características? Entonces vamos a ver, vamos a ayudar a Paola con esta pregunta para luego nos siga comentando cómo es que se ha desarrollado, ella va a involucrar este proceso de investigación con sus estudiantes. Les decía, el aprendizaje basado en investigación, en esta metodología, los estudiantes realizan una investigación, pero es una investigación que tiene basada en fuentes teóricas. Se preocupan mucho por confirmar que esta fuente sea una fuente confiable y ahí el docente es quien ayuda a los estudiantes en este proceso. Experimentan, analizan datos, interpretan resultados y comparten sus hallazgos. Esto es el proceso que van a experimentar los estudiantes en este aprendizaje basado en investigación. Esta metodología además brinda la oportunidad de que los estudiantes desarrollen sus competencias y habilidades de análisis, reflexión y argumentación. Como les decía hace un momento, como ellos construyen su aprendizaje producto de este proceso de indagar sobre fuentes, indagar, ahora vamos a ver que recogen información de diferentes medios, ¿no?
entrevistan personas, recogen información, ven videos, buscan en bibliografía. Entonces se van a dar cuenta que tienen diferentes fuentes que les va a permitir poder llegar a este proceso de análisis, de reflexión, para poder argumentar sus respuestas frente a situaciones donde alguien les pueda preguntar sobre algo un poco más profundo, ¿no? Vincula la investigación a los conocimientos que los estudiantes van construyendo de manera progresiva. Ellos van progresando en este proceso de buscar la solución al problema y van mejorando esa propuesta a partir de los conocimientos que van descubriendo desde esta indagación que van haciendo, desde las diferentes fuentes. Se centra en la indagación y la exploración para responder preguntas o resolver problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que la solución del problema que ellos nos puedan dar tiene que estar basada en esos procesos de investigación que ellos han experimentado y que son la fuente para que ellos puedan sustentar sus puntos de vista frente a lo que están respondiendo. ¿Cuáles son las características de este aprendizaje basado en investigación? Vamos a ver ahora. Supone el uso de una metodología científica, dice. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una observación. Y eso está orientado a prestar atención de manera directa o indirecta a lo que se quiere estudiar o investigar. En este caso, Paola decía que quiere investigar sobre los mamacos. Entonces, los estudiantes, para ellos, eso es algo que ellos conocen. Entonces, ellos van a ir dando sus puntos de vista sobre aquello que han escuchado, que han recogido, que conocen, ¿no? Y nos van a ir compartiendo sus experiencias. Tiene que haber un planteamiento de un problema. Entonces necesitamos que los estudiantes puedan definir unas interrogantes a partir de la observación del caso o de la situación que se les presente para saber sobre qué van a investigar. Porque claro, queremos investigar sobre los mamacos, pero ¿qué queremos investigar sobre los mamacos? Entonces ahora vamos a ver qué plantean los estudiantes. Pero también esta metodología científica supone que el estudiante plantea algunas hipótesis, quiere decir que da algunas posibles respuestas o posibles soluciones frente a la situación planteada, que no necesariamente es la solución final, pero son posibles situaciones donde los estudiantes plantean algunas respuestas al problema, algunas soluciones, que tendrán que comprobar luego de su investigación. Y ellos podrán decir al término de la investigación si comprueban su hipótesis, lo que ellos plantearon como una posible solución, o han tenido que reajustarla en el camino. Experimentan. ¿Por qué experimentan? Porque ellos realizan pruebas que permitan confirmar o refutar sus hipótesis. En algunos casos, llegan a aplicar algunas propuestas planteadas en la investigación que realizan, u otras quedan solamente en recoger información teórica que les sirve para sustentar las respuestas que van a plantear. Puede quedar como una propuesta o puede quedar también como un proceso donde ellos hayan aplicado en esta experimentación. Y esa experiencia que han vivido les permite a ellos analizar lo que han trabajado, cómo lo han hecho, cuáles han sido los resultados, qué no les funcionó, qué funcionó, cuáles fueron las decisiones que tuvieron que tomar en este camino y a partir de ello poder dar los resultados que han obtenido. Y están estrechamente vinculados con lo que hace un momento les decía, que tiene que ver con las hipótesis que ellos habían planteado. Entonces, comprueban sus hipótesis o las descartan también, es valedero descartar las hipótesis, y plantean las razones por las cuales no era el resultado adecuado y proponen quizás algunas alternativas que han encontrado en lo que han ido investigando. Otra característica que tiene esta metodología del aprendizaje basado en investigación es que motiva continuamente a los estudiantes.
¿Por qué los motiva continuamente? Porque están descubriendo en el camino, a través de la información que van recopilando, de las experiencias que van poniendo en práctica, van descubriendo situaciones que los tienen siempre curiosos de saber qué otra cosa va a pasar, qué es lo que viene luego de esto. Entonces siempre están motivados frente a lo que han propuesto en la investigación. Lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, pero esta es una de las características del aprendizaje basado en investigación y tiene que ver con que él es el protagonista de su aprendizaje. Pero Eva, tú me decías hace un momento que tiene que ver con un trabajo colaborativo. Así es, trabajan de manera colaborativa, se integran, pero en ese trabajo colaborativo, cada uno de los estudiantes, o en equipos de 2, de 3, van asumiendo responsabilidades que implica que si yo no cumplo con lo que me toca, mi equipo no va a poder cumplir con lo que se ha previsto y en el tiempo que está previsto. Por lo tanto, tengo que involucrarme directamente en este proceso, ser responsable de lo que estoy asumiendo, porque todos somos parte de este producto. No es que hay un líder y que ese líder trabaja y que yo le voy entregando al líder lo que yo hago. No, y si yo no lo hago, pues alguien lo asumirá. No, en el aprendizaje basado en investigación eh, se busca justamente que el estudiante sea quien vaya asumiendo las responsabilidades y cumpla con ellas, ¿no? Y asuma que el incumplir significa que todo su equipo se pueda perjudicar. Entonces, él es el protagonista de este aprendizaje, él sustenta lo que está viviendo y lo que él vive no necesariamente tiene que ser igual a lo que vive su compañero, pero es su propia experiencia y él lo sustenta y lo expresa como él lo está viviendo. Porque recuerden que en estos procesos de aprendizaje activo está muy involucrada la emoción. Entonces, quizás para algunos estudiantes algunos temas sean mucho más apasionados que otros. Entonces, tenemos que buscar justamente encontrar ese, ese vínculo con el estudiante para poderlo involucrar y que sea sea justamente el protagonista de su aprendizaje. Promueve el desarrollo de habilidades y competencias básicas. Claro, el aprendizaje basado en investigación, como los demás aprendizajes basados en proyectos, en problemas, y otras metodologías activas, buscan que el estudiante desarrolle habilidades, desarrolle sus competencias, como por ejemplo las competencias comunicativas. El estudiante está permanentemente participando, opinando, sugiriendo, contándonos su experiencia, ¿no? Aprendiendo a regular sus emociones, porque claro, siempre quiere participar, entonces tenemos que ellos tienen que aprender a que tenemos que regular las emociones para que todos puedan participar, porque tenemos que darle espacio a todos. Tenemos que convivir en un lugar donde nos respetamos, ¿no? Entonces, hay una serie de habilidades que se van desarrollando, como por ejemplo el análisis crítico, ¿no? Entonces, los chicos van siendo cada vez mucho más activos. Y hoy en día, con toda la información que tienen los niños a su alcance, pues con mayor razón. Los niños de hoy son niños muy críticos. Debemos salvaguardar esa capacidad de criticidad que tienen para que los acompañe durante todo su proceso de educación básica, que les permita llegar a la universidad con esa capacidad de personas críticas, responsables, con fundamento, ¿no? Y que les permita expresar lo que ellos realmente están viviendo y experimentando a través de sus aprendizajes. El aprendizaje es producto de ese trabajo colaborativo. Comprenden que para llegar a una meta y llegar a una solución frente a un problema o a un proyecto como el que tenemos aquí frente en la imagen, ¿no? Un grupo de estudiantes que están queriendo sacar una música, una canción, algo, ¿no? Entonces, sola no lo puedo hacer, entonces necesito unirme con otros instrumentos. Necesitamos dialogar, conversar, ponernos de acuerdo. Entonces, este trabajo colaborativo justamente apunta a eso, ¿no? Apunta a que el estudiante pueda trabajar en colaboración, pueda aportar, pueda ser un agente activo en este proceso de construir juntos.
que luego lo va a llevar a su vida cotidiana, a su vida de adulto, a su vida profesional, ¿no? Entonces, justamente este aprendizaje basado en investigación busca eso, ¿no? Busca que el estudiante desarrolle estas habilidades donde le permita trabajar de manera colaborativa. Y trabajar de manera colaborativa implica justamente eso que les decía hace un momento, trabajar todos por un bien común, ¿no? Buscar todos, pero no todos en todo, porque es como decir, todos somos responsables y al final nadie es responsable. Entonces cada uno se organiza en el grupo y cada uno de esos grupos van asumiendo responsabilidades que luego se integran, ¿no? Dialogan y les permite construir el producto final de su trabajo o de su propuesta. Y aquí está lo que alguien mencionaba hace un momento cuando hicieron los comentarios sobre el aprendizaje basado sobre las metodologías activas, el rol del docente. Nosotros los docentes pasamos a asumir un rol de facilitador del aprendizaje. Eva, ¿qué significa un rol facilitador del aprendizaje? Justamente, el facilitar quiere decir que yo genero las condiciones. ¿Para qué? Para que mis estudiantes puedan acceder a lo que necesitan para poder encontrar la información que necesitan. Voy a dar un ejemplo. Necesito que los chicos busquen información en material bibliográfico, porque claro, es cierto, hoy en día tenemos mucha información en internet, tenemos videos, tenemos podcasts, pero no solamente ahí, podemos encontrar también información en bibliografía física, que es algo que tenemos que promover en las escuelas, ¿no? Los estudiantes se están olvidando de hacer uso del libro, ¿no? Y del buen uso del libro. Entonces, yo genero que en mi espacio de biblioteca haya los recursos necesarios para que mis estudiantes puedan encontrar lo que están buscando. Facilito esa información. Con esto no quiero decir que se los doy en las manos. Pongo en el aula y les digo que tienen que buscar. Y ellos buscarán y encontrarán información porque yo estoy segura que lo ven. Quizás pueda traer algún video, puedo traer alguna información, puedo traer cartillas. Todo lo que yo pueda encontrar que facilite que el estudiante pueda tener información. ¿Ah? Entonces, ese es nuestro rol, pero además, nuestro rol de facilitador también es acompañar en ese proceso de construcción donde se requiera que haya una intervención del docente porque quizás el clima no está siendo muy apropiado, quizás necesitamos intervenir para ver cómo están trabajando de manera colaborativa, si realmente estamos trabajando de manera colaborativa. Y este docente interviene, pero interviene no imponiendo ni sugiriendo que tienen que hacer, sino interviene brindando una retroalimentación reflexiva que les permite a los estudiantes darse cuenta que hay que reajustar algunas cosas que están haciendo porque así como están yendo no vamos a tener el producto en el tiempo previsto. Entonces, ese es parte del rol del facilitador del docente, ¿no? El mediador del aprendizaje. Ahora, este proceso de aprendizaje basado en investigación pasa por 5 fases. La propuesta que nosotros tenemos es una propuesta que está planteada en 5 fases y que está prevista que los estudiantes planifiquen unas preguntas de investigación a partir de la situación significativa que el docente le plantea, hagan una recopilación y análisis de información de diferentes fuentes, pueden ser bibliográficas, pueden ser fuentes a través del recojo de información, a través de entrevistas, de videos, de diferentes fuentes, ¿ya? Generación de conclusiones y resultados a partir de lo que han investigado, comunicación y presentación de la investigación, y luego hay una reflexión y metacognición de aquello que nos resultó fácil, de aquello que nos resultó complejo, de aquello que tuvimos que de repente volver a hacer porque algo nos falló en el camino. Entonces lo contamos y lo contamos sin ningún problema porque las metodologías activas apuestan porque el error o quizás esa propuesta que hicimos que no fue la que nos llevó al logro a encontrar la solución a la respuesta, nos permita encontrar una oportunidad en la que puedo reconstruir lo que he hecho y decir, no,
aquí, por aquí no voy bien, entonces voy a retroceder un poquito y voy a volver a empezar para encontrar el camino de lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? Reflexionando, por eso es importante el proceso de acompañamiento que hace el docente, donde facilita y donde va mediando el aprendizaje. Es importante que el estudiante pueda ir identificando esos procesos en los que él se da cuenta de aquello que le fue fácil resolver, de aquello que le fue complicado y por qué fue complicado. De repente se dan cuenta que la organización que tenían no era la más adecuada y tuvieron que reorganizarse. Entonces nos lo tiene que contar. Y nos lo tiene que contar como un proceso natural que pasó en esta experiencia, en la que han aprendido, en la que han comprobado o rechazado sus hipótesis y donde las fuentes les han permitido darse cuenta cuál era el camino o cómo han podido tomar decisiones y mejorar lo que habían planteado. Entonces es importante que reflexionemos y logremos esta metacognición común. Ahora, todo eso está muy bonito en teoría, pero ¿cómo se concreta en el aula? Les voy a dar un ejemplo de cómo la maestra va a llevar este aprendizaje basado en investigación al aula. Decíamos que una de las primeras fases era el planteamiento de las preguntas de investigación a cargo de los estudiantes. Recuerden que el estudiante es el protagonista del aprendizaje. Entonces, Paola les presenta la situación significativa, que ya les he comentado. Ella está preocupada porque en esa época en su institución educativa los estudiantes faltan. Entonces, identifica que esa es una situación que les interesa a los chicos porque involucra a toda la familia. Entonces ella les plantea la siguiente situación. En nuestra comunidad, se va a desarrollar lo que conocemos como la mamaqueada. ¿Ustedes saben por qué, cómo y quiénes participan de esta actividad? ¿Alguna vez ustedes han participado? ¿Se acabarán los mamacos algún día? Entonces ella le plantea eso a sus estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, a partir de esta primera fase del planteamiento de preguntas de investigación, Paola le permite a sus estudiantes participar, dando sus opiniones y planteando algunas preguntas, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos investigar? ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Un niño pregunta, ¿por qué nosotros los niños no podemos ir a la mamaqueada? Le gustaría saber sobre eso, ¿no? Mi mamá tuesta los mamacos y les echa sal. Es muy rico, profesora. Claro, el mamaco es una hormiga que se come, entonces ellas lo preparan como canchita y dicen que es un gran alimento. Los mamacos, ¿qué comen los mamacos? Dice un niño, ¿no? Los mamacos tienen sabor a cachita de maíz, dice otro niño. Está seguro de eso, él conoce eso, ¿no? ¿Por qué los mamacos no los vemos todos los meses del año, solamente en esta oportunidad? Entonces se plantean algunas situaciones. Pero miren, estas preguntas son planteadas por los niños, que le permite a la profesora recoger sus intereses y recoger también sus saberes, ¿no? Por ejemplo, que se comen como chita, que tienen sabor a maíz, que no los ven todos los meses del año, pero quieren saber por qué, ¿no? Y así, he seleccionado algunas de las preguntas que estaban en el proyecto del cual he extraído esta información. A partir de esas preguntas que los niños plantearon, fueron saliendo algunas actividades que podrían realizar juntos. Y juntos con los niños, la maestra organiza la agenda de la primera semana. De la misma forma, Paola fue completando la agenda de la siguiente semana con actividades que respondieron a las propuestas de los niños. Entonces, en una primera semana, a partir de lo que los chicos van planteando, también establecen un diálogo y ellos van proponiendo a la maestra algunas actividades que podían hacer. Entonces dice, nos organizamos para investigar sobre la mamaqueada. Dice. Entonces se van a organizar en grupos. En los 2 siguientes días entrevistamos a los sabios de la comunidad, la visita a don Rafael, el mamaquero, dice, ¿no? Entonces van a visitar a mamaqueros para preguntarles cómo es que se da esto, por qué, todo aquello que ellos quieren saber,
lo van a hacer a través de esta entrevista, ¿no? Después dice que ellos quieren buscar información sobre la vida de los mamacos, qué comen, cómo viven, dónde viven, qué les permite estar en este espacio, ¿no? Luego dice que a partir de lo que van recogiendo, ellos van a leer y van a dibujar algunos cuentos sobre la culebra mamaca de las hormigas mamacos. Resulta que estas hormigas siempre están donde está una culebra que se llama una culebra que está siempre en el nido donde están estos mamacos. Entonces, ellos quieren saber, quieren conocer. Entonces, a partir de lo que van a recoger, van a encontrar información y en la comunidad cuentan con estos cuentos. Entonces, van a leer información sobre los mamás. Y así van llenando cada vez las semanas de su proyecto a partir de lo que los chicos van proponiendo, ¿no? Van a observar videos, ¿no? Van a entrevistar al técnico de enfermería para saber qué hacen ante una mortandad de mamacos. Leemos noticias para encontrar diferencias entre aniras y mamacos. Entrevistan a la caserita que prepara platos diversos con los mamacos y presentan los resultados de la investigación. Entonces se dan cuenta cómo ellos van involucrando. La profesora no plantea sola estas actividades, sino las recoge a partir de lo que los niños van planteando. Eva, pero así tal como está lo han planteado los estudiantes, seguramente lo que los estudiantes han ido dando son algunas ideas y la profesora, como es la facilitadora de este proceso, ha ido planteándoles algunas ideas sobre lo que ellos podían hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿será lo mismo las aniras y los mamacos? ¿Son parecidas? ¿En qué se diferencian? Entonces vamos a investigar sobre eso, porque algunos niños hablaron primero de las aniras. Entonces vamos a ver a qué se refiere. Teniendo claro la propuesta de los estudiantes, Paola identifica los propósitos y criterios de aprendizaje, así como los instrumentos de evaluación que va a tener durante el proceso de este proyecto. Entonces, además le va a permitir prever los materiales a utilizar y identifica las competencias que va a poder trabajar a partir de este interés de los estudiantes. Dice que van a trabajar la competencia, se comunica oralmente, escribe diversos tipos de texto, crea proyectos desde los diferentes lenguajes, convive y participa democráticamente, porque recuerden que estos procesos de investigación buscan justamente ese trabajo colaborativo donde los chicos tienen que participar en el trabajo de equipo de manera colaborativa, escuchando y respetando las opiniones o las opciones que brindan sus demás compañeros. Y además, si estamos en un proceso de aprendizaje basado en investigación, la competencia indaga no podía faltar, entonces indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Entonces ellos van a plantear, por ejemplo, preguntas que elaboran para entrevistar a los mamaqueros, plantean sus hipótesis, registran información y comunican sus logros, ¿no? Entonces, la segunda fase de hasta ahí Paola ha planteado un proceso de identificar sus propósitos de aprendizaje y va a seguir con este proceso de planificación de su unidad didáctica, ¿no? Entonces, en esta segunda fase, los estudiantes hacen la recopilación y análisis de la información. Paola invita a sus estudiantes para que se organicen, para indagar sobre los mamacos y escucha sus propuestas para recoger información, qué estrategias van a utilizar y cómo las van a organizar, cómo van a hacer para recopilar toda esa información que tienen. Y los niños sugieren algunos planteamientos. Hay que visitar al señor mamaquero y hablar con él, preguntarle lo que sabe sobre la mamaqueada, hay que saber qué preguntas les haremos, hay que leer libros, dice, hay que hablar con el enfermero y hay que dibujar todo lo que aprendemos de los mamás. Recordemos que estamos hablando de una maestra de educación inicial, por lo tanto sus niños están en un proceso de desarrollo, de este proceso de construcción de la lectura y la escritura, entonces no están en un proceso de
lectura convencional ni escritura convencional. Entonces, cada uno de ellos va a ir registrando la información, puede ser a través de dibujos, ¿no? O desde sus propias posibilidades de escritura. Entonces, ellos nos contarán luego qué es lo que han registrado en esa recopilación de información. Paola nos comenta, por ejemplo, que en el día 1 desarrollaron la actividad, nos organizamos para investigar sobre los mamaqueros, sobre la mamaqueada, perdón. Entonces, nos cuenta que, por ejemplo, los niños se organizaron para investigar sobre la mamaqueada, comentaron acerca de lo que sabían de esta actividad, plantearon qué más querían saber sobre la mamaqueada, plantearon que querían entrevistar al mamaquero, al sabio de la comunidad y al doctor, se sugirió revisar libros, propusieron algunas preguntas que podrían ayudar a saber más sobre la mamaqueada. ¿Qué más quieren saber? También manifestaron las estrategias para registrar a aquellos que van conociendo, por ejemplo, en los videos, en las entrevistas, en la información que van a recoger de los libros. Y luego se organizan para que en grupos vayan asumiendo responsabilidades para investigar de manera colaborativa. Entonces ese ha sido su primer momento donde ellos han organizado y la maestra ha permitido que los estudiantes puedan ir involucrándose directamente con este proceso de investigación. En un segundo día entrevistamos a los sabios de la comunidad y los chicos plantean, ¿no?, qué le quieren preguntar al mamaquero, se organizan en grupos y desde sus hipótesis de escritura elaboran propuestas para las preguntas que harían al mamaquero. Cada grupo presenta a sus compañeros preguntas y eligen cuáles serán las seleccionadas. ¿Con qué preguntas nos vamos a quedar? Porque vamos a ir a recoger información con estos señores que son expertos en esta actividad y asumen responsabilidades para plantear las preguntas, recoger la información, elaborar el plan sobre la entrevista al mamaquero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo he hecho aquí es jalar algunas de los comentarios que nos hace Paola sobre cómo es que ella ha ido involucrando a sus estudiantes en este proceso. En una tercera fase donde los chicos plantean sus conclusiones y resultados, es una fase que están acompañados, durante todo el proceso la profesora los acompaña. Pero en este proceso la profesora está un poco más cercana a ellos porque van a organizar un espacio donde van a poder presentar sus hallazgos de los mamacos y van a compartir las ideas fuerzas sobre lo que han aprendido con relación a la mamaqueada y la hormiga mamá. Entonces plantean sus conclusiones, comparten sus experiencias, ordenan sus ideas. Miren aquí cómo vamos a ir encontrando las competencias que había seleccionado Paola, ¿no? Van ordenando sus ideas en relación con aquello que les gustó, lo que no les gustó, lo que les pareció que era peligroso, ¿no? Opinaron sobre lo que decían los compañeros, escuchaban y esperaban su turno para ser escuchados, se respondían preguntas, ¿no? Hicieron uso de algunas palabras nuevas, como por ejemplo aniras, tenazas, y explican cómo es que lograron comprenderlas, quién les explicó, a qué se referían, a quién le preguntaron para conocer un poco más sobre esta información. Preparan un mural, ¿no?, donde trabajan colaborativamente, donde ellos van a elaborar diferentes recursos para poder compartir su experiencia y no solamente plasmarla en el diálogo que ellos hagan frente a sus compañeros, sino que lo van a dejar plasmado unos días para que sus compañeros, sus amigos, los niños de otros salones puedan quizás mirar y compartir con ellos lo que han descubierto, ¿no? Luego pasan a este proceso de comunicación de la investigación. En esta experiencia, Paola invitó a sus estudiantes a que representaran el cuento sobre la culebra mamá de las hormigas mamacos. Entonces, ellos plantearon
representaron este cuento. Algunos grupos lo representaron, otros explicaron cada uno de sus dibujos que forman parte del panel, y otro grupo explicó sobre las actividades que habían desarrollado para lograr contar con esta información, cuáles han sido esos procesos por los cuales han experimentado para poder llegar a eso que sus compañeros han presentado como producto final. Entonces, si nos damos cuenta, están involucrados directamente con todo este proceso de investigación donde ellos están, su participación es activa. No hay un solo momento en el que veamos a los niños en una situación pasiva de, de solo escuchar y, y nada más. Escucho, pero voy escuchando para poder registrar mi información que me va a permitir luego explicar aquello que he podido investigar. Y por último, la quinta y última fase que tiene que ver con la reflexión y la metacognición. Paola plantea preguntas que les permitan a los estudiantes reflexionar, ¿no? ¿Qué hemos aprendido sobre las costumbres de la mamaqueada, por ejemplo? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué fue lo que más les gustó de las actividades realizadas? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron para poder saber más sobre la mamaqueada? ¿Qué hicieron? Cuéntenos qué hicieron, a quién entrevistaron, a dónde fueron, a quién más preguntaron, a quién de su familia involucraron, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? ¿Tuvimos alguna dificultad o problema para poder llegar a lo que hemos presentado o a lo que hemos logrado como producto final? ¿Cómo fue el trabajo en equipo? Entonces, esas preguntas les ayudan a los chicos a responder no con un sí ni con un no, sino que tienen que contar y tienen que opinar y pedirle, y la pregunta y la repregunta, ¿no? Donde la maestra le permita hablar no a uno, sino a más de uno de los integrantes del equipo o del grupo de trabajo. Paola nos comenta que durante el desarrollo de ese proyecto estuvo atento a cada uno de los recursos que eran necesarios. Recordamos que dijimos que ella era el facilitador, ¿no? Además, se dio cuenta cuáles eran esas preguntas potentes que le podía plantear a alguno de sus estudiantes o a cada uno de sus estudiantes para que les permitiera reflexionar e identificar sus fortalezas frente al reto, pero también aquellas oportunidades de mejora, ¿ya? ¿Para qué? Para consolidar sus aprendizajes, justamente. La retroalimentación tiene como propósito que la maestra pueda lograr que el estudiante identifique sus fortalezas para que sean el cimiento de donde él se va a acoger, y identificar también sus oportunidades de mejora para poder ir cada vez alcanzando el nivel inmediato superior de la competencia, ¿no? También nos comenta que esta metodología, a través de esa metodología, pudo lograr que sus estudiantes pusieran en práctica la escucha activa y el respeto por las opiniones de los demás. Eva, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Por supuesto que no. No lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, pero con el trabajo constante, con los procesos de trabajo colaborativo, con el involucramiento de los estudiantes, con la intervención del docente, con la mediación del docente, sí podemos lograr este proceso de involucramiento activo del estudiante, pero en el que no solamente participo, sino que también brindo oportunidad a mi compañero, respeto lo que mi compañero dice, y si no estoy de acuerdo lo digo, pero de una manera alturada. Y nos dice además que ella procuró que los espacios de diálogo se realizaran en asamblea, de manera que todos podían mirarse y conversar atentamente. Otra de las cosas importantes de estas metodologías activas, no solamente del ABI, sino de todas, es que necesitamos que todos nos encontremos en un mismo nivel, ¿no? En la medida de lo posible, ubicarnos en asamblea, que significa que todos nos podamos mirar, porque si yo te miro, cuando tú me hablas, estoy mirándote y estoy atendiéndote, pero si yo estoy sentado detrás del que está hablando, como tradicionalmente tenemos en algunos casos en las aulas, resulta que el estudiante que habla solamente para el docente y no habla para sus compañeros. Pero si estamos en asamblea, sí podemos saber que se está dirigiendo a nosotros. Entonces es importante la ubicación, el uso de los espacios, el uso de los recursos que ayuden a que
este diálogo se realice de manera mucho más altura. Como podemos ver, Paola ha considerado dar espacios de participación a sus estudiantes, que las actividades que desarrollen sean siempre de manera colaborativa, siempre que estas actividades se desarrollen de forma colaborativa, pero, ojo, también hay momentos en que el estudiante necesita construir aprendizaje de manera individual, qué sé yo, cuando tiene que leer, cuando tiene que investigar algo, cuando quiere ver algún video, cuando quiere, o sea, hay que darle también sus espacios para que pueda ir traer sus insumos, ¿ya? Rescata los saberes previos de sus estudiantes como punto de partida de la investigación, cuando les pregunta qué saben ustedes, qué conocen, quiénes de ustedes han estado o han ido alguna vez a la mamaqueada, ¿no? Promover el desarrollo de competencias comunicativas de investigación y de convivencia. Bien, estimada Eva Guevara, un cordial saludo y agradecimiento de parte de la Unidad de Gestión de Asistencia Técnico-Pedagógico de FONDEP. Quisiera, por favor, expresarte 3 preguntas puntuales para que podamos esclarecer algunas dudas que se han generado de parte de alguno de los asistentes. La primera pregunta, estimada Eva, es: ¿el proyecto AVI se presenta con anticipación? O sea, ¿se presenta antes de o se desarrolla en el proceso semanalmente con los estudiantes? El aprendizaje basado en investigación es una metodología, es la metodología que te permite desarrollar el proyecto. Entonces, está involucrado en todo el proceso del proyecto. Los estudiantes van experimentando cada uno de estos procesos conforme se va desarrollando este proceso de investigación. Eso significa que conforme vamos avanzando en este quehacer y conforme los chicos van planteando las actividades que les parece de las cuales ellos se van a servir para poder resolver la pregunta de investigación, les va a permitir conocer justamente cada uno de estos procesos por los cuales van a experimentar. Muchas gracias. La segunda pregunta es: ¿el AVI puede ser desde el paradigma cualitativo, ya que allí no hay experimentación ni hipótesis? Así es. Puede darse de manera cualitativa siempre que el estudiante, siempre que planteemos situaciones que permitan ese recojo de información, ¿no? Porque, claro, los estudiantes lanzan algunas propuestas de posibles respuestas que vendrían a ser sus hipótesis en este caso, y luego sistematizan aquella información que han recogido, que casi siempre es información de manera cualitativa. No es una información que es necesariamente cuantitativa. De acuerdo. Y la última pregunta que te vamos a plantear, estimada Eva, es: si son 4 áreas que se integran en un AVI, ¿se puede seleccionar solo algunas competencias de dichas áreas? Eso depende de cuáles son las necesidades de aprendizaje que has identificado en tus estudiantes. O sea, nosotros tenemos un diagnóstico y priorizamos las competencias que tenemos que trabajar en nuestros estudiantes. Entonces, el proyecto no define qué competencias voy a seleccionar, sino lo define el docente a partir de la identificación de las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes que ha hecho en el diagnóstico. Y el diagnóstico, que no solo aquel que se hace al inicio del año escolar, sino el diagnóstico que se hace previamente a realizar un proyecto o una unidad didáctica. Muy bien, muchas gracias, estimada Eva Guevara, especialista de la Dirección de Formación Docente de Servicio, DIFOC del Ministerio de Educación. Voy a dar pase a nuestra coordinadora de la Unidad de Gestión de Asistencia Técnica Pedagógica, estimada Betty Serrano, para las conclusiones. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Eva. Gracias, comunidad educativa, por estar acá en este espacio, y esto nos demuestra que día a día todos queremos crecer profesionalmente y por ende como personas. Entonces, para empezar a hacer estas conclusiones, es importante mencionar que Eva en reiteradas veces ha mencionado el término metodología activa. Y cuando habla de una metodología, pues habla como un enfoque pedagógico, como esta metodología que se centra justamente en la indagación y en la exploración.
Por ello es importante mencionar que a partir de una pregunta, el estudiante empieza a problematizar la situación. Entonces, esta problematización, a través de un proceso de indagación, nos llega a obtener una nueva información. ¿Cómo es que para este proceso de plantear la pregunta, ¿por qué mi bocadillo está verde si mi mamá me lo dejó en mi lonchera en la mañana y ahora a la hora del refrigerio, 10:30 de la mañana, está de repente verde porque trae palta, pero ya está un color verde para negro? ¿Por qué sucede eso? Entonces ya está problematizando. Y si se diera, estimados maestros, esta recopilación de información y ese análisis de investigación, entonces el estudiante llega a generar conclusiones. ¿Por qué su sándwich se volvió verde en tan poco tiempo de repente, ¿no? Luego, el estudiante en este proceso de indagación llega a comunicar, llega a presentar los resultados y luego reflexiona. Entonces, este proceso de indagación es clave y lo tenemos, este proceso, en la competencia del currículum nacional. Y estas capacidades nos reflejan que ahí mismo está el proceso de indagación. Entonces, no es algo diferente, no es algo que no se puede lograr. Miremos bien esta competencia que tiene que ver con la indagación científica y miremos bien este proceso que está reflejado en las capacidades. Entonces, estimados, esta metodología activa tiene 5 fases y estas fases tienen que ver como punto de partida a partir de el planteamiento de preguntas, la recopilación de la información, pero también el análisis, y también tiene que ver con la comunicación y la presentación de estos resultados y luego con la reflexión. Entonces, este proceso es clave en metodologías activas. Y en este proceso, los estudiantes van a desarrollar pues diversas habilidades cognitivas de orden superior, como son la descripción, la comparación, la evaluación, la explicación, pero también el diseño y la propuesta y la creación de productos. Entonces, eso es lo que se quiere, que no solamente el estudiante pueda llegar a leer, a obtener información, responder, y ahí nos quedamos. No, queremos más allá que vayan a hacer ellos el diseño de propuestas, producto de este proceso de indagación. Bien, estimados, estimada comunidad educativa, damos gracias a nuestro especialista de la Dirección de Formación Docente, doy gracias a todos los que han participado, gracias también a Carlos Siguas, que ha estado presente acá, y yo doy pase en este momento a la especialista Esther. Esther viene de otra unidad, Esther viene de la unidad de gestión del financiamiento y nos tiene una noticia muy buena que nos va a presentar en este momento. Adelante, Esther, y te dejo, Carlos. Gracias. Bien, buenas tardes, estimados directivos y coordinadores. Es grato este momento con encontrarnos con algunos y poder también con todos compartir esta información que desde la Unidad de Gestión del Financiamiento venimos trabajando durante estos meses. Adelante, por favor, con la información. Se trata del Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa 2026. Vamos a presentar de manera muy puntual lo que se viene, así ya prontito ya, el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa, la 8ª edición 2026. Entonces, tenemos previsto 5 espacios en los cuales venimos trabajando ya desde el mes de mayo hasta el próximo mes con la elaboración de las bases. Estamos desarrollando unas bases consultivas, estamos consultando a distintos espacios y actores del sector educativo
para poder tener el lanzamiento próximo el 5 de septiembre. Esperemos cumplir con nuestra programación. Y después de esto, iniciar también la campaña de movilización a las regiones para poder desarrollar todo el proceso de inscripción al concurso, y lo haremos hasta el mes de septiembre. Y también iniciar con el proceso de la asistencia técnica en formulación de proyectos que estará a cargo de esta unidad, de la unidad que ve la gestión de asistencia técnica pedagógica, hasta el mes de noviembre. La inscripción se va a aperturar después de realizarse el lanzamiento, es decir, después del 5 de septiembre, y está proyectado hasta el 10 de noviembre el cierre de inscripciones. Estamos hablando de este año, ojo, de este año, y así hacia el 11 de noviembre y 12 de diciembre, que es un mes de evaluación, obtener los resultados. Es decir, el 12 de diciembre de este año obtendremos a las 625 instituciones ganadoras de la 8ª edición del concurso nacional de proyectos de innovación educativa. Eso es lo que queríamos compartir en este espacio muy puntual con ustedes para que estén atentos, porque también vamos a hacer las consultas respectivas, por ejemplo, para el tema de las bases, y también iremos también dándoles algunas pautas seguramente que ustedes van a ir escuchando de cerca sobre el concurso para el próximo año, para implementar el siguiente año, el año escolar 2026. Bien, eso es lo que queríamos de manera muy puntual, el poder comunicarles e informarles en este espacio. Muchas gracias. Carlos, adelante. Muchas gracias por esta noticia, que es un espacio para darle oportunidad a más escuelas. Es un espacio para darle oportunidad a más escuelas de poder también innovar y hacerse acreedoras de una subvención que les va a permitir fortalecer estas iniciativas educativas.